se ha dado una usanza, se está haciendo costumbre que en programas de televisión o programas de radio especializados en farándula o en cosas sociales, pues se realizan unos concursos para sus televidentes o para sus oyentes, para los que consumen esos programas, concursos donde el premio consiste en tener un rato de conversación con esa estrella del momento que va a ser el protagonista del espectáculo de turno que se acerca. Y ya ustedes saben cómo, o se pueden imaginar, cómo hay montones de personas que participan en esos concursos. Los fanáticos de esos artistas, anhelando poder disfrutar de un breve tiempo, un tú a tú, en persona con ese artista idolatrado, admirado, quizás algo que han anhelado y han soñado por mucho tiempo. Yo no sé cuántos de los que están aquí han concursado en tales concursos. Y si se lo han ganado. Y si lo han hecho, espero que hayan predicado el evangelio a esa persona. Pero lo que quiero, uso eso como palanca para introducir, que es muy lamentable, hermano, que la inmensa mayoría de esas personas, por no decir todas, no tienen el más mínimo deseo ni el más mínimo interés de encontrarse con el protagonista y la razón de que se celebre esta fecha. No tienen en sus mentes nada de interés en poder tener un encuentro personal con aquel a quien celebramos en esta ocasión su nacimiento, que es nuestro Señor Jesucristo. Y aunque muchos dicen que una época de recogimiento, una época para meditación, una temporada para estar en familia, pero lo menos que tienen en sus mentes es dar gloria y honra al autor de la vida. No muestra ningún interés en conocerle, ni mucho menos de entregarse a Él, entregar sus vidas a su soberanía, a su señorío para salvación o santificación. Pero lo más triste del caso, hermanos, es que hay muchos de nosotros que decimos que conocemos a Cristo, que le amamos y que le servimos, que no mostramos ese mismo anhelo, no mostramos ese mismo deseo que tienen estos fanáticos de aquellos artistas populares de encontrarnos con el Señor cada día. Y quizás podamos hacer una encuesta aquí, todos aquí leen sus Biblias, ¿verdad? Yo espero que sea así, todos aquí oran. Pero si ponemos un punto allí donde usted se pueda comparar con los fanáticos de aquellas estrellas del mundo del espectáculo, y si usted anhela encontrarse con el Señor, si lo desea fervientemente y da lo que sea para ello, yo creo que quedamos muy cortos. Y eso debería avergonzarnos ante la muestra que dan estas personas de querer encontrarse con individuos que tienen vida cuestionable desde el punto de vista público y privado, que muchos de ellos están cargados o traen tras sí escándalos y una vida licenciosa, y montones de gente anda detrás de ellos y los siguen en las redes sociales y quieren vivir como ellos, y están estos que exhiben los carros multimillonarios, los carros millonarios que adquieren, y montones de joyas, y medio mundo anda detrás de ellos. Sin embargo, nosotros, los que decimos que conocemos a Cristo, lamentablemente no podemos decir que tenemos ese mismo anhelo, ese mismo deseo, ese mismo interés de cada día encontrarnos con Cristo y tener un tiempo significativo con Él. Y los efectos están ahí. Mire uno de ellos, mírense alrededor. Mire todo el mismo alrededor. Esto es un estudio bíblico familiar que tenemos aquí. Y yo no he animado a que echen para adelante, porque no vale la pena. Miren los efectos. ¿Qué más? Tenemos vidas cristianas que no son de impacto. ¿Cuántos en esta semana se acercaron a ti o se acercaron a mí buscando algún tipo de consejo o queriendo, al observar nuestra conducta, querer tener o ser como lo que supuestamente somos?
¿Cuántos de nosotros en esta semana tuvimos por lo menos un encuentro a raíz de haber tenido comunión íntima con el Señor Jesucristo? Hemos salido con el deseo de predicarle a alguien. Y hermano, el punto no es abochornarnos unos a otros, el punto es exhortarnos. Y a la luz de este pasaje yo quiero exhortarle, hermano, que cuando andamos en santidad y andamos en comunión y en devoción, nuestra reacción cuando nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo debe ser una reacción, debe ser de adoración a Él, de exaltación a su santo nombre y de bendecir a otros y querer testificar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. En este pasaje tenemos un relato único en los evangelios por parte del evangelista Lucas. Ustedes saben que Lucas fue el único gentil, o el único no judío que escribió algún libro canónico. El único no judío que escribió porciones de las Escrituras, autor de los evangelios, el evangelio de su nombre y el libro de Hechos de los Apóstoles. Y él es el que más espacio le dedica en su evangelio para narrar algunos episodios en torno al nacimiento y a la infancia del Señor Jesucristo. Si usted quiere saber datos sobre la infancia del Señor Jesucristo, el único que da algunos es el evangelista Lucas. Y salvo Mateo en sus primeros 2 capítulos, más bien en la última parte del capítulo 1 y el capítulo 2, ninguno otro de los evangelistas nos dan información sobre esta etapa en la vida del Señor. Que quisiéramos saber cómo era el Señor Jesucristo. Yo no me imagino al Señor Jesucristo un bebé sin pecado, que no da carpeta, que no se levanta de noche a dar guerra a la madre o al padre, que se dormía. Yo no me imagino. Después de haber criado 3 hijos y haber oído la lucha que están pasando con Asha, yo no me imagino al Señor Jesucristo como niño sin pecado. Dios desde siempre. Y Lucas, siendo un autor académicamente preparado y culto, escribe como un historiador meticuloso y nos da el relato más completo que hay en todas las escrituras sobre los acontecimientos que rodearon la concepción y nacimiento del Señor Jesucristo. Él incluye incluso algo que no hacen los otros evangelistas. Él incluye por lo menos 4 cánticos o 4 salmos o 4 trozos de poesía que le han dado a partir del latín ciertos nombres interesantes. Por ejemplo, está en el capítulo 1 de los versículos 46 al 55, lo que le llaman el Magnificat de María. Una pieza poética que no tiene desperdicio. El mismo capítulo 1, de versículos 68 a 79, está lo que le llaman el Benedictus de Zacarías, la oración de Zacarías. Luego en el capítulo 2, versículo 2, el versículo 14 está el Gloria in excelsus Deus, que cantamos. Y aquí vamos a ver lo que llaman el Nunc Dimittis de Simeón. Y no solamente eso, sino que Lucas reportó las circunstancias inusuales, las circunstancias no comunes que tuvieron que ver con el nacimiento del Señor. Y aquí tenemos en esta porción donde Lucas va a presentar, por un lado, al Señor Jesucristo que está siendo sometido o está cumpliendo como un bebé que digamos inocente, pero de manos de sus padres, con 3 ritos típicos de aquellos días. Y como dice en Gálatas, creo que el capítulo 4, versículo 4, que Jesús vino, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y como él vino, como él mismo dijo más adelante, a cumplir toda la ley, entonces vamos a verlo aquí cumpliendo por lo menos 3 requisitos de la ley que todo niño, varón y especialmente el primogénito debía cumplir. Y luego Lucas nos introduce de manera fugaz a 2 personajes que más nunca aparecen en las Escrituras, pero que nos dan un maravilloso ejemplo de cuál debe ser la respuesta de una persona piadosa y temerosa de Dios cuando se encuentra con Cristo. Cuando tiene un encuentro personal, no un encuentro único,
no un encuentro de breve momento, sino un encuentro diario con Él. ¿Cuál debe ser la respuesta a ese creyente temeroso de Dios y piadoso delante de Dios? Y vamos en primer lugar, ¿cuál es el escenario? Y ver cómo Dios está orquestando de manera providencial y soberana esos encuentros con el Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver en los versículos 21 al 24. Y como les dije, en esos 4 versículos se narran 3 ritos que el Señor Jesucristo, por los cuales Él tuvo que pasar en su tierna niñez, siendo un bebecito de semanas. El primero está en el versículo 21. Y rápidamente se dice que cuando el Señor Jesucristo cumplió 8 días de nacido, Él fue sometido al rito o al acto de la circuncisión. Ya desde temprano, desde que tenía 8 días de nacido, ya el Señor Jesucristo comenzó a derramar sangre. Y ustedes saben lo que es el rito de la circuncisión, o lo que es el acto de la circuncisión. El corte del prepucio en el pene del bebé, que se hacía en aquellos días conforme a mandamiento que Dios le dio allá a Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 12. Si ustedes van conmigo a Génesis 17, 12, rápidamente, como parte del pacto, me luce que no es 17, sí, 17, yo estaba en el 27. Como parte del pacto de Dios con Abraham, le dice del versículo 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo. Dios había establecido como una señal de que a partir de Abraham, toda su descendencia, incluyendo sus criados en aquel tiempo, para ser considerado parte del pueblo de Dios, ese niño varón tenía que ser circuncidado. Esa era la marca. ¿Y por qué a los 8 días? Porque según tengo entendido, no sé si habrá algún médico aquí, esa es la etapa en la vida de un ser humano donde el umbral del dolor está más alto. Pregúntele a cualquier adulto que se haga la circuncisión, ¿cómo le va? Sin embargo, un niño de 8 años, de 8 días de nacido, y eso está científicamente probado, el umbral del dolor está tan alto, que la recuperación es rapidísima. Y Dios, que es nuestro creador, tomó precisamente ese momento para que sea la fecha en que todo niño judío debía ser sometido al acto de circuncisión. Y luego fue consignado como un mandamiento en la ley, en Levítico capítulo 12, versículo 3. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Versículo 3, y al 8º día se circuncidará al niño. Y ese rito fue ordenado para que fuera un parte como señal del pacto. Pero es interesante que Lucas, aunque yo he hablado como demasiado de circuncisión, Lucas no le da tanta importancia a eso. Porque él quiere utilizar eso como medio para introducir lo que sigue diciendo el versículo 21. Para esa ocasión fue cuando le pusieron el nombre Jesús al niño. Y en todas las instrucciones que el ángel Gabriel le dio a María, una de ellas fue el nombre que debían ponerle al niño. Y si usted le ve una página atrás, en Lucas capítulo 1, versículo 31, el ángel le dijo a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre
Jesús. Pero también a José el Señor le dio la misma instrucción. En Mateo capítulo 1, versículo 21, el mismo ángel, entiendo yo, aunque no dice el nombre, le dijo en sueño a José: y dará a luz, María dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y el ángel toma la molestia de explicarle a José qué significa ese nombre. Y dice que le pondrán ese nombre porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús viene de la misma raíz donde viene el nombre Josué, el nombre Oseas, y significa precisamente eso, salvación. Su nombre significa que él vino para salvar al mundo de su pecado, para salvarte a ti y salvarme a mí. Y fue el nombre que le puso el ángel antes de que fuese concebido y que le fue ratificado a José. Yo recuerdo que mi esposa y yo, antes de casarnos, ya tenemos el nombre del varón y de la hembra. Y muchas parejas hacen eso. No tenemos el de Adrián porque, ¿verdad?, el Señor tenía un plan mejor que nosotros. Y nos mandó a Adrián y lo puso en el medio. Y hubo que rápido buscar un nombre. Pero ese grandulón que está ahí ha sido una bendición para nosotros. Así que tenemos al Señor Jesucristo que es sometido a ese rito. Le ponen el nombre Jesús, nombre que le fue dado, que significa Salvador y que tiene una estrecha relación con la misión por la cual él vino, por la cual él nació. Y hay también una relación entre la circuncisión y el nombre. Ese era el momento. Es el momento propicio para poner el nombre. Era como que el momento para ir a declararlo, usando términos modernos. Yo recuerdo cuando iba a declarar a cada uno de mis hijos que yo me ocupé de que el escribiente escuchara bien claro el nombre de cada uno de ellos, me lo enseñara y yo le dijera así mismo, porque hay muchos cuentos por ahí de nombres raros. Y yo me digo que Andrés hizo lo mismo, porque ese sí es raro. Asha Nair. Escríbelo bien y te aseguro que no se equivocaron. Bueno, el niño fue circuncidado, pero luego, varias semanas después, el niño Jesús fue llevado para otros 2 ritos. Dice el versículo 22 que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. ¿Y quiénes son ellos? Y aquí hay un poco de controversia, porque aquí se refiere a lo que dice Levítico capítulo 12, que vimos atrás. El versículo 2 que dice: la mujer cuando concibe dé a luz será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Dice el versículo 4, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purificación. Como toda mujer judía que dio a luz un varón, luego de los 7 días que al 8º circuncidaron al niño, ya María venía siendo inmunda por todo, ¿verdad? Y las mujeres saben, todo lo que botan, todo lo que tiene que ser sacado afuera cuando hay un parto. Y en aquellos tiempos que no habían todas las comodidades, ¿verdad?, quirúrgicas y ginecológicas que hay ahora y obstetras, imagínense. Dios estipuló que la mujer tenía que guardar 7 más 33 días, 40 días. Y durante todos esos días era para purificarse. Y al término de ellos tenían que presentar una ofrenda. Y además tenían que presentar al niño. Y para ello dicen que ellos fueron a Jerusalén. Versículo 22. Y llevaron el niño a presentarlo y también, en primer lugar, a presentarlo y en segundo lugar, para presentar la ofrenda. Que en el mismo Levítico capítulo 12, del versículo 6 al 8, está estipulado que toda mujer debía presentar. Lo interesante del caso es que llevaron a Cristo para presentarlo. Y es una costumbre que se usa en muchas iglesias, de llevar niños a presentarlo, pero muchas veces no se explica o la gente no entiende qué significa eso de presentar. Y eso de presentar un niño evoca lo que sucedió en Éxodo capítulo 10, del 10 al 12. ¿Recuerdan? Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto
Dios demostró su soberanía y su poder sobre Egipto, sus dioses y sus líderes, enviándole 9 plagas. Y ante la tosudez y testarudez de Faraón de dejar partir al pueblo, Dios dijo que le voy a hacer la última y definitiva. Dios iba a matar a los primogénitos de todo hogar egipcio. ¿Pues saben qué? Los primogénitos de los hogares judíos no se iban a salvar. No eran mejores que los primogénitos de los hogares egipcios. Sin embargo, Dios designó o Dios ordenó una manera por la cual esos niños de hogares judíos podían salvarse. Precisamente ese día se debía matar el cordero de la Pascua, la primera Pascua. Esa Pascua debía prepararse y comerse con rapidez, con agilidad, porque estaban saliendo. Pero la prueba era que debían tomar de la sangre, ustedes conocen la historia, de la sangre de ese cordero que fue sacrificado, y pintar los 2 postes y el dintel, el cuadro, el marco de la puerta, pintarlo de sangre, para que cuando el ángel de la muerte pasara y viera aquello, no tocara al primogénito de esa familia. Y eso hicieron todos los judíos que fueron temerosos, todos los padres de familia temerosos hicieron eso. Y montones de niños judíos se salvaron. Yo imagino que 2 o 3 se fueron por padres que no tuvieron la fe y siguieron en su dureza de corazón y no cumplieron con los requisitos. Pero más adelante Dios dijo, muy bien, fueron librados, pero todos sus primogénitos son míos, porque yo los compré con sangre. Son míos y tienen que consagrarlo a mí. Ahora, para evitarle al pueblo judío ese problema, ¿verdad? Dios dijo que vamos a una cosa. Vamos a tomar a la tribu de Leví y todos los varones de la tribu de Leví, yo lo voy a cambiar por los primogénitos de todas las demás tribus. Y Dios consagró a la tribu de Leví para el servicio a él, a cambio de los primogénitos de cada familia en Israel. Pero cada uno de ellos, fíjense, cada uno de esos primogénitos, cómo fue librado. Fue librado con sangre, con la sangre del sacrificio de un cordero. Y luego se estipuló que una familia llevaba a presentar al niño y tenía que llevar una ofrenda monetaria. Creo que eran 5 ciclos. En aquellos tiempos eran alrededor de 5 denarios. El punto es que nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser redimido. Él que vino a redimirnos a nosotros, Él tuvo que ser redimido como parte de un rito que tenía alrededor de 1200, 1400 años de existencia. Él que vino para dar su vida, el rescate tuyo y mío, sus padres tuvieron que dar el rescate de él como el primogénito, como dice ahí, como el que, versículo 23, como el varón que abrió la matriz de María. Pero también aprovecharon en Jerusalén para presentar la ofrenda al término del periodo de purificación de María. Y allí el Levítico dice que debían llevar un cordero. Pero el Señor estipuló que el cordero iba a tener para alguna familia dificultades económicas de obtenerlo. Y Dios permitió que llevaran, si no podían llevar un cordero, que llevaran o 2 tórtolas o 2 palomas. 2 palominos. Y eso fue lo que José y María llevaron. Símbolo de su condición económica precaria. Figúrese, José estaba fuera de su ciudad, de su pueblo. Ya habían pasado 40 días en en Belén. Tal vez ya vivía en algún lugar, no estaba en el establo donde el Señor Jesús nació. Todavía, aunque ponen en los pesebres a los pastores y a los magos juntos, todavía los magos no habían aparecido. No había llegado el oro, incienso y la mirra. Y quizá el bolsillo de José cada día se estaba achicando. Y por eso llevaron esa ofrenda. Muestra una vez más de que nuestro Señor, cuando nació, aún en la ofrenda que sus padres llevaron para la purificación de María, fue la ofrenda propia de una familia humilde, de una familia en condiciones económicas muy limitadas. Y lo hizo para que tú y yo seamos ricos, como dice en 2 Corintios, capítulo 8. Y ese es el cuadro, ese es el contexto para la aparición de 2 personajes
que es el centro, el foco de este mensaje. Estando Jesús en Jerusalén, el niño Jesús, con 40 días de nacido, menos de 7 semanas, ya tiene ¿cuánto? 4 meses, ¿verdad? Ya pasó las 40 semanas, los 40 días. El Señor Jesús estaba con sus padres llevando a cabo esos 2 requisitos y se aparece un individuo. Y dice el versículo 25 que estaba allí en Jerusalén un señor y se presenta este señor en los versículos 25 y 27. Un señor llamado Simeón, que aparece en el relato bíblico y así mismo desaparece, mas nunca se sabe de él. No sabemos la edad de él, pero posiblemente era un señor ya mayor, un anciano posiblemente. Hay escritos extrabíblicos que dicen que era hijo de Hilel, el famoso rabino Hilel, y que él era el padre de Gamaliel, aquel otro rabino que fue el mentor de Saulo. La Biblia no dice nada de eso, por tanto tú y yo no tenemos que creerlo. Pero no es un dato interesante para tenerlo por ahí. Y da alguna característica interesante de este hombre. Dice que él era justo. Un hebraísmo para significar a un hombre que en su conducta diaria demostraba que era temeroso de Dios y que seguía las estipulaciones de la ley mosaica al pie de la letra. No al grado del fanatismo de los fariseos, sino con un corazón sencillo, un corazón deseoso de agradar a Dios y demostrarle a los demás que él vivía bajo los estándares de la ley. Algo así se dice de Zacarías y de Elizabeth en el capítulo 1 de Lucas, versículo 6. Dice que Zacarías y Elizabeth ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. También dice que este señor Simeón era un hombre piadoso, un hombre devoto. No solamente era justo ante los hombres y demostraba su amor a Dios en su conducta diaria, sino en su interior, en su intimidad. Era un hombre que demostraba apego a Dios, a su persona y a su palabra. Dice también que él esperaba la consolación de Israel. Y la idea de consolación es que él esperaba al Mesías. Él esperaba, como dice más adelante del caso de Ana, él esperaba la redención de Israel. Y luego de 400 años de silencio, desde el cierre de la revelación bíblica con el último versículo de Malaquías y el cierre histórico con el libro de Nehemías, pasaron alrededor de 400 años, números redondos, fueron como 420, 425 años, en que no hubo revelación, no hubo profeta acreditado por parte de Dios, no hubo historia bíblica en la vida del pueblo de Israel digna de ser consignada en este libro. Hay mucha historia interesante, los macabeos y todas las luchas por mantener la pureza, pero todo eso de la religión y del culto al Señor. Pero fue un tiempo de oscuridad. Dios no estaba hablando. Y durante todo ese tiempo la religión se degradó a un nivel no más bajo posible. El sacerdocio se convirtió, en lugar de ser una institución como Dios la estableció a través del linaje de Aarón y una posición de gran prestigio y de gran honor, se convirtió en un cargo político cualquiera. Se mataban entre ellos mismos. Uno asesinaba al otro, otro le hacía una zancadilla política, porque se convirtió en un cargo político. Llegó a ser hasta manejado por los mismos romanos y por los gobernantes de turno, que ponían a cualquiera simplemente porque tenía influencia ante el pueblo, no porque tenía el carácter para ser el líder religioso. El pueblo bajó, espiritualmente hablando, a un nivel por debajo de cero, pero todavía había un remanente, había un grupito que esperaban que Dios se manifestara, esperaban, como el caso de como Simeón, la consolación de Israel. Esperaba que Dios iba a enviar a su ungido, al Mesías prometido, largamente prometido, y su devoción y su piedad, entre otras cosas, le demostraban manteniendo esa esperanza.
Y termina diciendo que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y esto es un dato raro, interesante. Recuerden que estamos todavía, aunque Lucas es parte del Nuevo Testamento, pero todas estas personas viven antes de la cruz. Ellos estaban en el Antiguo Testamento, todavía el Espíritu Santo no había llegado. Y a mí me causa extrañeza que de él no dice lo mismo que dice, por ejemplo, de Elizabeth cuando María fue a visitarla. Dice el versículo 41 del capítulo 1, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. No dice lo mismo que dice Zacarías en el versículo 67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. No dice que Simeón fue lleno del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Algunos comentaristas entienden que fue una de las manifestaciones pre-Pentecostés de la llenura del Espíritu Santo de manera permanente en la vida de ciertos hombres. Algunos con mentalidad un poquito cuadrada, teológicamente hablando, como que no le cuadra este asunto. Pero Dios es soberano y Él hace como Él quiera. Y posiblemente, dado el nivel espiritual de Simeón, puede ser que el Espíritu Santo morara en él de manera permanente, no como era lo típico del Espíritu Santo, que iba y venía sobre personas particulares para prepararlo para una actividad o una misión especial. Pero tenemos un hombre que tiene esas características espirituales, y esa permanencia del Espíritu Santo sobre él se va a manifestar por lo menos de dos maneras. Miren el versículo 26, dice que a él le fue revelado por el mismo Espíritu que él no moriría, no vería muerte hasta que viera al ungido del Señor. A él le fue revelado el mismo Espíritu que estaba sobre él, de alguna manera que el pasaje no dice, ya sea en sueños o en una visión, o quizá estudiando las profecías, pero le llegó la convicción de que a Simeón, de que él no iba a morir antes de ver con sus propios ojos al ungido, al Mesías prometido. Y segundo, dice el versículo 27, que él fue movido por el Espíritu para ir al templo. Él iba todos los días al templo. Como hombre piadoso y justo que esperaba la consolación de Israel, por decirlo en buen dominicano, no vivía metido en el templo. No se perdía los servicios en el templo. Pero un día él sintió un impulso especial para ir al templo. En el original dice, él en el Espíritu fue al templo. Y precisamente en ese momento estaba María y José con el niño, dice el versículo 27. Lo habían traído para hacer con él conforme al rito de la ley. ¿Coincidencia? No, providencia. Obra divina de guiar a este hombre, un hombre justo y piadoso, guiarlo para cumplir en él precisamente eso que le había prometido, que le había sido revelado. En ese momento él llega precisamente cuando María y José están haciendo aquel rito. Y dice que él tomó al niño en sus brazos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso tomar al Hijo de Dios en brazos! Yo tenía casi 20 años que no tomaba un bebé mío en brazos. Hasta que tengo el privilegio de hacerlo con Asha. Y usted me ve los domingos que yo no me doy por nadie por cargar a esa muchachita. Hoy no me dejó porque estaba durmiendo. Y no quise molestarla. Pero qué maravilloso este hombre tomar al Hijo de Dios, a Dios mismo en sus brazos. Tener un encuentro con Jesús, el encuentro que le había sido revelado por el Espíritu. ¿Y cómo él responde? Él responde de dos maneras. Primero, dice que él bendijo a Dios. Explotó en una expresión poética de adoración a Dios, lo que se llama el Nunc Dimittis, que le pusieron, ¿verdad? Pues las primeras dos palabras en latín, ahora Señor, Nunc Dimittis. ¿Y qué dice en su expresión de adoración? Primero, es una expresión de gratitud. Él le da gracias a Dios porque él, de alguna manera, guiado por el Espíritu de Dios, él entendió que ese niño era el ungido del Señor. Y dice, Señor,
Ahora despides a tu siervo en paz. Ahora tú puedes llevar a tu presencia porque ya tú has cumplido tu palabra. No era que él quería morirse. No era que, ¿verdad?, estaba pidiendo que el Señor se lo llevara, pero él estaba agradeciendo porque él había cumplido, como dice ahí, conforme a tu palabra, acabo de ver, mis ojos han visto tu salvación. Yo no sé cómo, de una manera misteriosa, providencial, de una manera maravillosa, él había entendido que ese niño, en ese momento en que el Espíritu le dirigió a ir al templo, ese niño que él acaba de ver, junto con sus padres que están presentando ese rito de purificación y lo están presentando al Señor, ese niño era el ungido del Señor y que Dios estaba cumpliendo en ese momento lo que le había prometido. Por tanto, él agradece al Señor que ya podía ser despedido en paz porque el Señor había cumplido su palabra en favor de él. Y no solamente eso, en su cántico de adoración dice que ese niño Dios lo ha puesto, lo ha preparado. Esa salvación a través de él, Dios la ha preparado en presencia de todos los pueblos. El judío común y corriente entendía que la salvación solamente era para los judíos. A judíos no le cabía de aquellos tiempos de que las otras naciones no judías, a ellos también les tocaba salvación. A ellos no les cabía eso. Pero un hombre como Simeón, justo, piadoso y que esperaba la consolación de Israel, él entendía que esa salvación no se iba a circunscribir, no se iba a quedar, no se iba solamente a hacer para disfrute de los israelitas, sino que Dios estaba preparando para todos los pueblos. Iba a ser luz para revelación a los gentiles. ¿Y por qué luz? Porque si el mismo pueblo de Israel estaba viviendo en oscuridad por esos 400 años de silencio, ¿qué será en las otras naciones? Usted toma la historia de la humanidad y la lee, lo que está pasando en todo alrededor. Eso era, el diablo tenía cautiva a montones de culturas y civilizaciones y pueblos, montones de religiones extrañísimas que simplemente guiaban a los hombres a la perdición. Y había llegado aquel que iba a traer luz para revelación a los gentiles. Y Simeón alaba a Dios por eso. Él no tenía idea de cómo iba a hacer eso. Faltaban más de 30 años para la cruz, pero ya Simeón estaba alabando a Dios porque a través de ese niño Dios iba a traer luz para revelación a los gentiles. Dios iba a traer salvación, Dios iba a traer perdón, vida eterna para todos los hombres. Y también gloria de tu pueblo Israel. Y aquí la idea de gloria es el Shekinah de Dios. Aquella gloria que se mostró cuando el tabernáculo fue inaugurado y dice que bajó una nube y cubrió el tabernáculo y era tan densa esa nube por la presencia de Dios que Aarón y su gente no pudieron entrar a ministrar. Y luego se inauguró el templo en Jerusalén, el mismo fenómeno. Pero por el pecado, la idolatría y la dureza del corazón, un día esa gloria se fue. Eso se ve en el libro de Ezequiel. Pero de nuevo, la gloria de Dios se regresa por medio del Señor Jesucristo. Dios mismo, encarnándose en ese bebé, está haciendo gloria para el pueblo de Israel. Se está manifestando una vez más. Ya no con esa nube, como allá en Sinaí, ¿verdad? Ustedes recuerdan en el capítulo 19 de Éxodo, el asombroso espectáculo de luces y colores y de estruendos y terremotos y rayos y centellas, que el pueblo tuvo que se echó para atrás y dijo Moisés, ve, habla tú. Todo dieron un paso atrás y se quedó Moisés adelante solamente. Moisés, ve tú, habla tú. No, estamos aterrados con este espectáculo. Hermano, cuando la gloria de Dios para aquellos que no tienen un corazón para Dios es terrible. La gloria de Dios es terrorífica. Pero para aquellos que tememos y amamos a Dios, la gloria de Dios es maravillosa. Y ese niño, dice Simeón en su cántico de adoración, cántico de bendición a Dios, que ese niño iba a ser luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahora, ¿cómo iba a hacer eso?
¿Cómo iba a suceder eso? Y luego entonces viene la segunda parte de la intervención de Simeón. Dice el versículo 33 que José y María estaban maravillados, escuchando todo eso. Ya de hecho, ya ellos venían de maravilla en maravilla, porque dice aquí mismo en Lucas que cuando Jesús nació esa noche y los ángeles se aparecieron en la campiña y le dieron ese concierto increíble a esos rústicos pastores, ellos fueron ante lo que vieron, fueron a Belén a ver qué es lo que había pasado. Y cuando llegaron, según la indicación que le dieron, y encontraron al niño, en un pesebre, dice el versículo 18, que todo lo que oyeron, dice el versículo 17, al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todo lo que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. ¿Y quiénes eran esos que se maravillaron? José y María, y quizá otros más que estaban ahí. Y María dice que guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Desde el día en que el ángel le dio la noticia de que iba a concebir milagrosamente, ya María estaba dándole cerebro a eso. ¿Y en qué consistirá todo eso que Dios tiene pensado? Y oye ese día a los pastores diciendo lo que habían presenciado, ese concierto de ángeles y lo que el ángel principal les había dicho, y meditaba en su corazón y aquí, y se maravillaban, y de nuevo aquí se maravillaron con todo esto que decía este hombre acerca de su hijo. Ellos que eran una familia humilde, sencilla, común y corriente, que su hijo iba a hacer todo eso. Se maravillaban, pero luego entonces Simeón va a la segunda parte, dice el versículo 34, que entonces se dirige a los padres y los bendice. Y en su bendición se dirige a María y le dice 3 cosas que va a suceder, que son las maneras, digamos, a grosso modo, como ese niño iba a ser luz para revelación de los gentiles y gloria al pueblo de Israel. Y en medio de esas 3 cosas le dice algo que era tocante directamente con María. Dice que he aquí, o sea, el niño, está puesto, está colocado, ha sido traído para hacer caída y para levantamiento de muchos en Israel. Caída y levantamiento de muchos. ¿Y caída por qué? Bueno, vayan conmigo a Isaías 8:14. Y recuerden que estamos todavía en una etapa en la vida de la nación de Israel, una etapa oscura, donde la religiosidad había bajado a su mínima expresión. Y para ese grupo, le dije 8:14, sí. Dice 8:14 de Isaías, entonces él será por santuario. Y está hablando de la revelación de Dios a través del Mesías. Pero a las 2 casas de Israel, él será piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Sería, como dice ahí, piedra para tropezar, tropezadero para caer. En Mateo 21:44, cuando Jesús fue interpelado por el liderazgo religioso que fueron a llamarle la atención por lo que él había hecho, que le desbarató el negocito que tenían allá en el patio del templo, cuando sacó a los mercaderes y ya te saben. El Señor le da una parábola, la parábola de los labradores malvados, y al final les dice en el versículo 43 y 44, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzcan los frutos de él, a los gentiles. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará el pleito del huevo y la piedra. Todos ellos eran el huevo. Cristo era esa piedra de tropiezo, esa piedra que desmenuza. Y en Primera de Pedro capítulo 2, dice el versículo 7 y 8, y para vosotros pues lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cristo iba a hacer división. Su vida, su ministerio y su futura muerte en la cruz iba a causar división
en la humanidad, primero en el seno de la sociedad judía y luego en toda la humanidad, porque se iba a dividir en dos grupos: aquellos que le iban a rechazar, que no iban a creer en él, para quienes Jesús iba a ser una piedra de tropiezo, y una piedra sobre la cual, si caía sobre ellos, los iba a desmenuzar. Tenían todas las de perder con él. Pero también él sería para levantamiento, y la palabra original es para resurrección. Y vayan conmigo de nuevo a Isaías, el capítulo 28. Versículo 16. Y leo desde el 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Primero, piedra de tropiezo, para los que no creen. Y ahora una piedra angular, probada, cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Ese mismo pasaje, más adelante, que ya creo que vimos algo, volviendo a Primera de Pedro, en el mismo capítulo 2, de Primera de Pedro, dice el versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Entonces, para todo aquel que estaba dispuesto a creer, Cristo iba a ser para levantamiento de ellos. Tú y yo que hemos creído en él, tú y yo hemos participado de esa bendición. ¿Dónde tú estabas antes de creer en Cristo? Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, muertos en delitos y pecados. Muertos, así mismo, muertos. Necesitamos una resurrección, necesitamos ser levantados. Cristo vino, dice Zacarías, volviendo a Lucas, él iba a ser puesto para caída y para levantamiento de muchos, primero en Israel y luego en el mundo entero. Luego dice que sería una señal que será contradicha. Y la palabra señal es la misma palabra que se usa en Juan especialmente para denotar los milagros que Cristo hizo. Y la idea es cómo esos milagros atraían la atención, causaban asombro, identificaban que quien lo hacía por parte de Dios y en el poder de Dios. Pero Cristo no iba a hacer una señal desde el punto de vista del milagro que hacía, que iba a hacer según este pasaje. Es una señal que sería contradicha. Yo entiendo que aquí se refiere a la cruz. Dice Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba y el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. Él vino a su pueblo y no le recibieron. Y vez tras vez a lo largo de su ministerio, aunque su popularidad en el pueblo subió como la espuma, pero de buena primera comenzó a desboronarse. Porque la gente andaba detrás de que le dieran. ¿Verdad? Como se llena esa caravana que andan por ahí. Hoy yo creo que habían dos caravanas de dos de los candidatos. Era hoy, ¿verdad? O fue ayer. Y yo estoy seguro que un altísimo porcentaje de los que estaban ahí porque le dieron. Algo le dieron: gasolina, picapollo, bebida alcohólica, alguna promesa que quizás nunca se la cumpla. Y cuando Jesús comenzó a hacer milagros y prodigios, la gente comenzó a decir: ¿no será este el Mesías? ¡Wow! El que nos va a librar del yugo romano. Pero no veían a Jesús hacer el más mínimo movimiento de proclamarse en público, de llamar a una concentración para declararse candidato, de llamar a un levantamiento armado en contra de los romanos. No ven en Cristo eso. El mismo Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntarle: ven acá, pero estamos esperando que tú te le manifiestes. ¿Tú eres o no eres? Y Jesús en ese momento hizo montones de milagros. Resurrección de muertos, le dio la vista a ciegos, sanó leprosos. Le dijo a los discípulos de Juan: miren, vayan y díganle a él todo eso que yo hice. Y díganle que sí,
pero no es como él cree. No es como él cree, pero miren, sí, yo soy el Mesías. ¿Y cuánta gente comenzó a apartarse del Señor y a negarlo? Y en los fariseos a oponerse a él, a ponerse de manera sistemática y militante. Él sería una señal que sería contradicha. Y la cúspide de esa oposición fue la cruz. Aquellos que en el domingo de Ramos lo vitorearon y lo aclamaron, 5 días después estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Asusados por el liderazgo religioso que querían salir de Jesús porque era una amenaza para ellos. Iba a ser una señal que sería contradicha. Y dice el versículo 35 al final, tercer lugar: sería levantado, sería puesto para que se revelaran los pensamientos de muchos corazones, para que se revelara lo que había verdaderamente en el corazón de los judíos. Había muchos religiosos, había muchos que decían que amaban a Dios, pero dice Juan capítulo 2 al final que Jesús no se fiaba de ellos. No se fiaba porque sabía lo que había en el corazón de ellos. Y su revelación, su predicación iba a revelar quién era quién entre ellos. Iba a surgir personas como Simeón y como Ana, piadosos, devotos como José y María, personas sencillas pero dispuestas a obedecer a la voluntad de Dios, aunque costara lo que costara, pero también iba a revelar el corazón de miles y miles y miles que vivían en falsedad, que vivían todavía en idolatría, que vivían vida apartada de Dios. Y en un paréntesis entonces se dirige a María, dice: mira, eso no va a ser fácil, ni para él ni para ti. Para él llegar a ser luz y para salvación a los gentiles y gloria del pueblo de Israel, eso iba a provocar dolor. Y a ti te va a provocar dolor, porque una espada traspasará tu alma. Y no voy a buscar el pasaje, pero en Juan 19, vemos a María al pie de la cruz. Juan 19, a ver si encuentro en qué versículo está. Versículo 25. Y María estaba al pie de la cruz. Los discípulos cada uno de ellos, habían huido despavoridamente, pero María estaba allí. Solamente quedaba uno de los discípulos. Y a ese Jesús se dirige. Y se dirige a ella y dice: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y seguro que lo que María estaba pasando en ese momento no era fácil. Porque una espada, y aquí la idea es la espada grande que utilizaban los soldados romanos en la lucha cuerpo a cuerpo, no cuerpo a cuerpo, en la batalla, ¿verdad? De tú a tú. El dolor que iba a sentir era de esa manera. Y es interesante y extraño que en medio de un ambiente de adoración, Simeón da esa noticia como tan tristes. Hermano, pero para que tú y yo llegamos a ser salvos, nuestro Señor tuvo que pasar por eso. Tuvo que pasar por la cruz. Fue necesario la cruz, fue necesario que Él muriera. Y en su adoración, Simeón, no solamente da gracias a Dios por haber visto al ungido de Dios, no solamente da gracias a Dios porque ha visto la salvación, sino también testifica, pregona de que eso, para llegar allí, él tenía que sufrir, iba a causar división, caída y levantamiento de muchos, y su vida y su muerte sería una señal que sería contradicha. Pero el punto es que, ¿cuál fue la respuesta de Simeón al encontrarse con Jesús, al niño Jesús? Una respuesta de adoración. No fue un mero encuentro de: ay, qué lindo, ay, qué muchachito, cuchi, 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 qué lindo, ay, qué gracioso. Él reconoció de alguna manera que tenía frente a él, y más aún, tenía en sus brazos al ungido, al Mesías, y que la presencia de ese niño delante de él era señal de que ya Dios había comenzado a cumplir su plan salvífico, y que eso implicaba muerte, sacrificio, sangre, para que efectivamente Él pudiera ser luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Él reaccionó con adoración y con bendición. Y así mismo tú y yo debemos reaccionar cuando nos encontramos con el Señor cada día, o en cada ocasión en la iglesia, día a día, no solamente cuando venimos a la iglesia o cuando hay eventos especiales como Navidad. Cada día al encontrarnos con Él, ¿cómo reaccionamos? Y nos queda el testimonio de Ana, rápidamente. Dice el versículo 36 que allí estaba otra persona, una mujer llamada Ana,
No, cuidado, no la confundan con Ana, la mamá de Samuel. Eso fue 1000 y pico de años antes. Separado 1000 y pico. Ana dice que era profetisa. ¿Y en qué sentido ella profetiza? Posiblemente era una mujer que hablaba de la palabra de Dios, que enseñaba la palabra de Dios, que testificaba la palabra de Dios, como vemos, como dice el versículo 38 que ella hizo. La Biblia habla de por lo menos 3 mujeres que fueron profetisas, a quienes le llama profetisa. María, la hermana de Moisés, Débora, en el capítulo 4 de Jueces, y Hulda, no mi esposa, no, sino Hulda en los tiempos de rey Josías, segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Y luego en el Nuevo Testamento, en Hechos, capítulo 21, versículo 9, a las 4 hijas de Felipe el Evangelista se les llama profetisas. ¿En qué sentido de profetisas? No era que ellas daban revelación nueva, no es que Dios la utilizaba para dar nueva enseñanza, nueva instrucción, sino lo que ya había escrito, revelado. Ellas eran en cierto sentido maestras del Antiguo Testamento. Ella era una mujer que proclamaba la palabra de Dios. Era una mujer que hablaba a otros sobre las promesas divinas en base a su edad, servicio y piedad. Sigue diciendo versículo 36 que es una mujer de edad muy avanzada. A ella sí no va a decir la edad. Bueno, hermana, a la hermana que no gusta decir su edad, la Biblia revela la edad de ella. Así como reveló la edad de Sara. Y a la hermana no gusta decir su edad. Bueno, está bien, vamos a respetarla. Pero Sara, la Biblia da la edad de Sara. Cuando tuvo ¿cómo se llama? A Isaac, y cuando murió. Dice que esta mujer era de edad muy avanzada. ¿Cuán avanzada era su edad? Sigue diciendo su estado civil. Era viuda. Pues dice que ella había estado casada 7 años con su marido hasta que quedó viuda. Y había pasado 84 años, dice el versículo 37. Y aquí usted puede tomar, le doy idea a la que usted quiera. Las mujeres judías por lo general se casaban adolescentes, de 14 y 18 años. Si a eso usted le suma 7 de matrimonio y luego suma 84, aquí tenemos una mujer que tiene más de 100 años. Es verdad, es una edad muy avanzada, pero en aquellos tiempos y ahora una mujer de 100 años no se podía mover mucho. Posiblemente, algunos comentarios te dicen que 84 años era su edad en ese momento. Sigue siendo una edad avanzada. Quizá todavía le quedaba un poco de fuerza, como a mi papá, como a don Rafael, como a don Tito. Usted puede tomar la edad que usted quiera, 100 y pico de años, 100 y pico cortitos o 84. El punto es que tenemos una mujer que dice en versículo 37 que no se apartaba del templo. Su edad, su avanzada edad no era obstáculo para ella dejar de asistir al templo cada vez, sirviendo de noche y de día. Cada vez que se abrían las puertas del templo y cada vez que se hacía cualquier actividad, allí estaba Ana. Dice el comentarista que posiblemente en alguno de los cubículos o habitaciones que ven en el templo, quizás allá le habían permitido vivir en alguno de ellos. No hay ninguna prueba aquí que le indique. El punto es que tenemos una mujer que no se apartaba del templo, no se alejaba, no se perdía ninguna actividad. Y no era que simplemente iba a sentarse en un banco sino que dice que ella servía día y noche con ayunos y oraciones. En otra palabra, una mujer igual como se describe a Simeón. Una mujer justa delante de los hombres y piadosa delante de Dios. Una mujer que amaba al Señor a tal punto que todos sus años de viudez, quizá tuvo hijos, los crió, los hijos se fueron cada quien a formar su familia, pero ella permaneció todo el tiempo ligada a la actividad del templo, ligada al servicio y a la comunión con Dios, y no se apartaba día y noche. Y para ella Dios también tenía ese encuentro con el niño Jesús, porque dice el versículo 38 que esta
presentándose en la misma hora. ¿En cuál misma hora? En el mismo momento en que llevan al niño Jesús, José y María, al templo para ser presentado, y ellos llevan la ofrenda por el fin de la purificación de María, y en el mismo momento en que Simeón se aparece y comienza su discurso. Ella se presentó en ese mismo momento e hizo dos cosas. Posiblemente ella escuchó, llegó, vio la escena, ella sabía quién era Simeón, y ve que Simeón toma a este niño y comienza a alabar a Dios, y ella se acerca y escucha lo que Simeón dijo. La oración de adoración a Dios, y luego escucha lo que Simeón cómo se dirige a José y María y habla del niño y todo eso, y eso le motivó a ella. Dice aquí, primero, a dar gracias a Dios. Pero dar gracias a Dios, ¿por qué? Es lo mismo que Simeón acaba de dar gracias. Ella es una de las remanentes de esa minoría que, como dice más adelante, era de las que esperaban la redención de Israel, las que esperaban la revelación de Israel, las que esperaban el advenimiento de la consolación de Israel. Era de las pocas personas que todavía habían, que no vivían una religiosidad externa, vivían una vida interior intensa de comunión y de servicio a Dios, y esperaban que Dios iba a enviar al Mesías, no para liberarlos del yugo romano y restablecer la gloria de Israel como nación, como la que vivieron en los días de David, los días de Salomón, no, sino para terminar con ese oscurantismo en que estaba viviendo el pueblo. Y él dio gracias a Dios y luego comenzó a testificar. Comenzó, dice aquí al final, versículo 38, a hablar del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y habían otros más, como Simeón y como Ana, que se apersonaban al templo y que tenían esa misma expectativa que ellos tenían ese mismo fervor, esa misma dedicación a Dios, tenían esa esperanza de que Dios iba a enviar a su ungido. Y a ellos fue Ana y les habló del niño, les habló de que ya Dios se había manifestado, ya la redención de Israel había llegado. Ella dio testimonio. Su reacción al encontrarse con el niño fue también de adoración, en acción de gracias y testimonio ante los demás. Y según ese reloj me quedan 45 segundos para las 7. Y esos 45 segundos simplemente, yo quiero preguntarte, hermano, ¿cómo es tu reacción cuando tú te encuentras con Jesús? Cuando tú te encuentras con Jesús cada día, al abrir la palabra para leerla o meditarla o para orar, ¿cómo tú reaccionas? ¿Cómo tú sales de ese encuentro? ¿Cuál es tu actitud? Simplemente leíste. Quizás Salmo 23, una como 800 veces más. Jehová es mi pastor, no me faltará. ¡Pah! Para la calle. Para la oración de Jesús, guárdame, cuídame, y se fuiste por ahí. O abriste la Biblia y leíste 800 versículos, capítulos del Antiguo Testamento, 800 capítulos nuevos, cerraste y cumpliste. Y un chequeo en el programa de lectura. Elevaste 2 o 3 oraciones por tus hijos, tu esposo, de esto, y ¡pah! Cumpliste. Y ya. ¿Acaso esa es nuestra reacción cuando nos encontramos con Jesús? Es una reacción fría, mecánica, una reacción. ¿Cómo se sentirá el Señor cuando reaccionamos así? Sin embargo, hermano, yo te animo, y yo me animo, a que sigamos el ejemplo de Simeón y de Ana. Que se encontraron con Jesús, aunque fue un encuentro furtivo, eran personas primero piadosas, personas justas, personas que amaban, personas que servían al Señor, estaban esperando, y cuando el Señor les dio esa bendición de encontrarse con el Señor Jesús, su reacción fue de adoración, de bendición, de dar gloria, de dar gracias al Señor y salir de ahí a decirle a otros lo que ellos habían encontrado, a comunicarle a otros sobre esa redención que ya Dios había traído, manifestado en la persona de Jesús. Que sea esa tu actitud y mi actitud, no solamente en esta época de Navidad, sino en cada día del año,
de lo que resta del año 2020 que llega y del tiempo que nos quede, y que tengamos la misma esperanza que ellos tienen de que nuestro Señor pronto va a volver. Y yo no sé si tú tienes esperanza de que ahora en nuestra generación el Señor va a venir. Yo la tengo, de poder verle cara a cara. La misma esperanza que tenían Ana y Simeón, tú y yo la podemos tener ahora, porque la palabra nos lo dice, de que el Señor viene pronto. Y que eso, como dice en 1 Juan capítulo 3, nos motive a crecer en santidad, a crecer en devoción, a crecer en servicio, a crecer, como fue el tema, tengo entendido, de la aplicación de esta mañana. Que el Señor nos ayude a responder correctamente, a responder como agrada a Dios y para bendición de otros cada vez que nos encontremos con Jesús. En oración y en meditación en su palabra. Padre Santo, gracias por este ejemplo de Simeón y de Ana. Permítame, Señor, en tu gracia poder ejercitarlo. Pero para eso primero necesitamos que haya en nosotros tenemos que confesarte como pecado nuestra frialdad cada vez que vamos a tu palabra. Tenemos que reconocer que hemos caído en la rutina, en el costumbrismo de esta cultura evangélica en la que vivimos, en la que ya no nos asombramos cuando leemos algún episodio, algún milagro, algún evento maravilloso de lo que tu palabra narra. No nos maravillamos cuando leemos sobre tu persona grandiosa, gloriosa, excelsa, magnífica, soberana, insondable. Perdónanos, Señor, porque hemos perdido la capacidad de asombro. Ayúdanos, Señor, a tener esa actitud de expectativa. Cada vez que vamos a tu palabra y cada vez que vamos allí a leer, a meditar, cada vez que nos presentamos en oración, tener la expectativa de que vamos a tener un encuentro íntimo, personal con nuestro Señor Jesucristo. Un encuentro de comunión. Y que eso nos motive a adorarte, a darte gracias y salir de allí con el deseo de decirle a otro lo que tú nos has enseñado y el maravilloso tiempo que hemos pasado contigo. Padre, ayúdanos. Hay tanta distracción, hay tantos medios que el enemigo usa para robarnos esa expectativa, robarnos ese anhelo, ese deseo. Ayúdanos, Señor, a podernos enfocarnos solamente en ti. Y como dice en el Salmo 16, decirte, Señor, que tú eres nuestro Dios y que no tengamos ningún otro deseo fuera de ti. Ayúdanos, Señor, para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra y de otros, por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermano, gracias. Dios, feliz Navidad y Dios le bendiga a todos.